Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bien, a medida que van llegando, tengan aquellos que son oyentes, eh, bueno, gracias primero por estar y segundo, les pedimos que bloqueen los micrófonos y las cámaras, que por ahí dejar solamente a quienes vamos a estar moderando y quienes van a estar haciendo la exposición de cada uno de los temas, eh, como para que no se arme lío. Ya sabemos que Internet en la isla no es lo mejor del mundo y cada uno también tiene su ubicación geográfica que por ahí no le permite, o sí, que sea más o menos rápido. Así que nada, vamos a tener tiempo seguramente para hablar, para tener alguna, para despejar alguna duda también. Pero bueno, de a poquito entonces se van incorporando. Hola Nora, ¿cómo estás? También por el chat es una buena vía, ¿eh? Bueno, también sepan que estamos... Hola Susana, ¿cómo estás? Vamos a estar saliendo en Facebook de USIN. Aprovecho para decirles que sigan, que sigan a la página, que está siempre al día. Bueno, creo que estamos. Por lo pronto, quiero creer que todos aquellos que ya están acá presentes pasaron por el formulario de inscripción. Es algo muy, muy importante para nosotros, siendo que este es el segundo conversatorio de compost, el segundo conversatorio, este es de compost y compostaje, con experiencias y saberes, pero para tener en cuenta esto de anotarse es muy importante. A nosotros nos deja registro y a la hora de tomar algún tipo de acción, tenemos también una cantidad de personas en donde podemos decir, bueno, con esta gente se está trabajando, hay interés, se demostró en el primer conversatorio más que mucho, y bueno, con este segundo ya creo que es más que suficiente saber que no va a ser el primer conversatorio y creo que tenemos hasta verano, no sé quién se va a ir de vacaciones, pero bueno, por lo pronto tenemos para bastante. Les tengo que decir que ahí mismo hay como una pequeña introducción en donde explica por qué hoy estamos acá reunidos. Y la idea es que contando con el objetivo de profundizar los principios que promueve la agroecología, en esta oportunidad el tema del conservatorio es compost y compostaje. Consideramos que constituye una práctica fundamental para la incorporación de nutrientes al suelo necesario para la producción agroecológica en las huertas de Tierra del Fuego, como así también para la reducción de residuos orgánicos, siendo una práctica amigable con el ambiente. Los y las participantes compartirán saberes, experiencias, estrategias para comenzar desde cero con el compostaje o para mejorar el compost de quienes ya hayan comenzado con esta práctica. También se van a mostrar videos de productores locales que dejan en evidencia las diferentes prácticas implementadas en el diseño de composteras adaptadas a cada lugar o nivel de producción con el fin de obtener un buen compost. Siempre ese es el objetivo. Bueno, entre todos y todas compartiremos conocimientos, así que bueno, sigamos tejiendo redes. ¿Quiénes organizan este conversatorio? La Biblioteca Verde, nuevamente, Biblioteca Popular Alfonsina Storni, USIN, Colectivo por la Soberanía Alimentaria y la Salud de los Territorios de Tierra del Fuego, Atlántico e Islas del Atlántico Sur, y Grupo de Huertas Agroecológicas Comunitarias de Tierra del Fuego. Todo lo que es contactos, por supuesto, siempre ténganlo presente. Allí escrito en nuestra ficha, usin.tdf.gmail.com, Instagram usin.territorio, y luego está también la página de Facebook, tanto de la biblioteca como de USIN. Sin más ni más, presento a quienes hoy están aquí, que espero que puedan prender sus cámaras, o al menos a medida que los voy mencionando, así ya la gente los va registrando. Entiendo que tienen sus nombres ahí, pero bueno, hacer un levantar la mano. Eh, en primer lugar, Mauro De Tanti, que nos va a contar sobre experiencia local en compostaje. Fabián Vanela, doctor en biología e investigador del CONICET, CADIC, también trabaja aquí.
de aquí de Ushuaia, hablará en este caso de lombricompostado. Fabián Bolleras, ingeniero forestal, jefe de extensión rural en INTA Ushuaia, ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Que dije algo mal? Ustedes me pueden ir corrigiendo. Nosotros vamos teniendo esta aproximación. Y María Eugenia Teruel, licenciada en Ciencias Biológicas, secretaria de Ciencia y Tecnología, está en la Dirección Provincial de Promoción Científica Tecnológica de Tierra del Fuego. Bien, ¿estamos todos entonces? ¿No me falta nadie? ¿Sí? ¿Con la mano en alto? ¿Estamos aquí? Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos entonces, ya nos metemos de lleno en el tema y más de uno que está acá está ya con papel y lápiz a la vieja usanza, pero así se trabaja a la huerta porque es un poco más fácil por ahí que con las manos embarradas tocar un dispositivo. Eh, Estaban acá esperando saber cómo se arranca con el compostaje. ¿Sí? La gran pregunta es, ¿qué se necesita para hacer compost en tu casa? ¿Qué podemos usar de compostera? O sea, recipiente, tengo que comprarlo, tengo que mandarlo a hacer. Me gustaría que arranque con eso Mauro de Tanti. ¿Te parece, Mauro? Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Los saludo a todos y no espero respuesta porque tienen bloqueados sus micrófonos, así que los saludo a todos y les agradezco que participen y les agradezco hacerme participar de este conversatorio que es fantástico. Más aún en tiempo de pandemia, de aislamiento social, nos unimos virtualmente para compartir conocimientos. Bueno, la pregunta que vos hacés, para que por ahí sepan un poco dónde caigo yo acá, hago compost sin saber lo que era, no sé, desde la adolescencia. Me gusta jugar con el ñoñaje huertero y hacer cosas con la tierra, etcétera, y eso llevó a que de a poco vaya aprendiendo. Por ahí, más en los últimos 15 años, cuando viví acá en Ushuaia, fui observando más e intentando hacer una especie de registro de las cosas que sucedían si hacía esto o esto, etcétera, etcétera. O sea, ir ganando un poco de experiencia. Inicialmente, generalmente cuando uno quiere empezar a hacer esta práctica de compost, hay un montón de preguntas e incluso hay como una especie de temor al compost y a que se pudra o que explote o que sea tóxico para la humanidad. Lo primero que hay que tener en cuenta para hacer compost es que no necesitamos más nada. Primero y principal, lo más importante es los residuos orgánicos de nuestra propia casa que van a, por una serie de procesos, va a generarse a futuro lo que llamamos compost. El compost es, en una definición en extremo general y sin poner muchos conocimientos, el compost es la descomposición aeróbica de la materia orgánica. Sucede en la Tierra, en el planeta, hace millones de años. Es un proceso natural que cuando un organismo vivo se muere, se descompone. En este caso, nosotros vamos a utilizar todos los restos de materia orgánica de seres vivos vegetales. Es un dato muy importante que no intervienen restos de animales, de materia orgánica, restos de seres vivos de origen animal. Lo que nosotros usamos es restos de origen vegetal, o sea, frutas, verduras, hojas, etcétera, todo lo que es vegetal. Bueno, ¿qué es lo que se necesita? Hay un montón de preguntas. Principalmente las preguntas es, ¿cuánto tiempo debo invertir en esto? O sea, la práctica del compost me va a generar una cuestión súper tediosa en mi vida que voy a estar dependiendo de cómo está el compost, qué le pasa al compost, etcétera. No. El compost, de nuevo, siempre hay que repetirse que el compost es un proceso natural, sucede naturalmente. Entonces, lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a reproducir una situación que se produce naturalmente y obviamente nosotros queremos el mejor rendimiento de ese proceso, queremos un buen compost y que todo lo que suceda en la gran cantidad de procesos intermedios que se desarrollan
que ese compost siga de calidad, que se mantenga bien y que después lo podamos usar bien. Y obviamente si usamos lombrices, que las lombrices no se mueran, obviamente. Pero en definitiva, no, hacer compostaje no es más que, no es más que poner restos orgánicos a que se descompongan y punto final. Después hay un montón de cosas que nosotros tenemos que ir observando. Entonces, según tu pregunta, ¿cómo, perdón, me repetís la pregunta porque es qué hago, qué tengo que hacer a nivel de mi casa para Y hacer compost? vamos a ir de cero, claro. Por ejemplo, recipiente. ¿Qué hago? O sea, primero Bueno, tengo que saber hay, cuánto residuo orgánico desecho, porque también bien, está eso, decir, inicialmente, bueno, perdón, discúlpame, no, no, está bien. inicialmente, si fuese esto un cuadro sinóptico y en el medio está compost, hay dos flechas. Yo tengo lugar en la tierra, en el piso, o no tengo lugar y tengo que inventar un tacho, un contenedor para ese compost. Si no tengo lugar, tengo que inventarme una compostera. La compostera es en Ujú. definitiva un recipiente parcialmente abierto para yo poder ingresar los residuos y en el fondo que no se llene de agua, no se anegue. Y en definitiva es eso, un contenedor en el que yo voy a ir ingresando de a poco los residuos orgánicos y se van a ir compostando. Si tengo lugar en el piso, o sea, en contacto con el suelo, con la tierra, ahí puedo lo mismo, generar una estructura que me va a servir de compostera por sobre el nivel del suelo, o lo más básico y fácil del mundo, que es hacer un pozo y rellenar el pozo. Bien, Cada tipo, sea un pozo, una compostera por sobre el nivel del suelo o una compostera en el interior que no está en contacto con el suelo, cada una tiene su desarrollo, sus cositas particulares y no sus secretos, sino sus cuestiones particulares de cada proceso. Porque, por ejemplo, si yo hago una compostera que no tiene contacto con el suelo, tengo que tener muchísimo cuidado con la cuestión del agua, la humedad que esa compostera va a ujú. tener, que no se super, no sea Claro, un todo lo medio escurrido no completamente vaya abajo húmedo, y sí, claro. Mm. exactamente, que no se encharque. Eh, bueno, es eso. La cuestión es tener un recipiente, sea un pozo, una compostera en contacto con el suelo o una compostera que no está en contacto con el suelo y punto. A partir de ahí, una vez que se tiene el recipiente, se tiene que empezar a hacer el aporte de residuos orgánicos. ¿Qué residuos orgánicos? Todos los restos, lo que tiraríamos en la bolsa de la basura, que después va al tacho y después va al relleno sanitario, lo separamos, cuando hacemos la comida lo ponemos en un tupper o en un tachito, etcétera, eh, y puede ser restos orgánicos, o sea, frutas y verduras, no carne, no lácteos, no derivados de animal. La pregunta es esa, ¿esto vino de Bien. un animal? Entonces no lo pongo. Lo único que de un Ujú. animal yo puedo llegar a aportar es la cáscara Ok, de bien. los huevos de la Está bien gallina. claro. Bien, Claro. perfecto. Eh, entonces, ¿qué recomiendo? Una recomendación que yo aprendí mucho con el tiempo es cuanto más chiquitito es el aporte de residuos, mejor. Yo puedo agarrar la sandía y meterla de una en la compostera. Ah, En la realidad sí compostera. Sí. puedo, pero cuanto más grande, tarda mucho tiempo más en descomponerse. Entonces, si es todo chiquitito, va a ser mejor. De ahí el fanatismo de ustedes por cortar, y hay gente que pica, hay gente que muele, etc. Yo lo intento cortar en trozos pequeños, que no sean tan grandes. Por ejemplo, si yo estoy Ujú. cortando repollo y hay una hoja que está medio fea, las Fea. primeras hojas, bueno, la saco y la corto un poco. Eh, Ajá. el tema es que hay cuestiones, hay algunas cosas que tardan muchísimo tiempo en descomponerse, como por ejemplo los troncos de los choclos, sucede algo muy asombroso. El tronco del choclo, si vos lo ponés de una en la compostera,
se va a primero degradar o descomponer todo lo que eran los granos de choclo, pero después el tronco va a quedar por mucho tiempo. Se va a descomponer primero el centro del choclo y va a quedar ahuecado, y después se va a ir como desfibrilando, se van a ir separando las fibras del tronco del choclo. Ujú. ¿Qué sucede? Si eso va a tardar más de 6 meses, quizás puede llegar a tardar más de un año en descomponerse. Entonces lo Claro. mejor por ahí es romperlo. ¿Qué más? La cuestión ¿Cuánto de tarda? ¿Cuánto residuos. tarda en generarse la tierra para que nosotros podamos utilizarla y El compost en perfecto plantas, en y, lo que... y listo para usar. Claro. A mí Mm. depende, obviamente, depende de qué estaciones del año transite ese aporte de residuos orgánicos que hicimos. Obviamente que en invierno toda la actividad de la naturaleza disminuye Claro. por el frío, etc. Si es una compostera dentro de nuestra casa, no interesa, el tiempo va a ser el mismo. Yo considero Ujú. considero que entre 4 y 6 meses el compost ya está perfecto. En exterior. En interior es un Ujú. poco menos, obviamente porque la temperatura dentro de las casas es mayor que en el exterior. Alta. Ujú. Exactamente. Bueno, después de Bien. los residuos orgánicos, ¿qué más puedo agregar? Obviamente todo lo que sigue, todo lo que es orgánico. Papel, cartón, viruta de madera, ramitas, hojas. ¿Qué hay que tener en cuenta con todos esos? Obviamente el tamaño. Yo, por ejemplo, cartón y papel no soy mucho de agregar. ¿Pero por qué? Yo el cartón y papel tengo otra cuestión que lo reciclo por otro lado. Entonces no lo pongo en el compostaje, porque yo hago pulpa de Ujú. papel. Entonces no me interesa ponerlo en el compostaje. Pero Bien. se puede poner. Pero ¿qué hay que tener cuidado? Ni el papel ni el cartón tienen que tener gran cantidad de tintas, o no tiene que ser el papel y el cartón, por ejemplo, de revista, que tiene una película de plástico, que están plastificados, porque eso va a tardar muchísimo más en descomponerse. El tamaño también, porque no solamente se tarda más en degradar, sino que genera una capa, todo el papel hecho un bollo o una carpeta de papel, genera una especie como de sellado que va a generar que la descomposición no sea correcta. Entonces se puede Ujú. llegar a pudrir mal, generar olores, etc. Entonces lo mejor es romperlo chiquitito y mezclar, generar una mezcla de los restos de la cocina, el papel, el cartón, las ramitas, las hojitas. Las ramitas, yo Bien. acá prefiero no ponerlas. Yo hago otra cosa con las ramas. Yo lo que hago es tapar la superficie del compostaje con ramas y quizás porciones grandes por ejemplo, los lupinos o las margaritas cuando se mueren generan un montón Ujú. de hilachas de fibra, que eso lo uso para taparlo y aislar un poco más Ujú. el compost en invierno. ¿Qué más puedo Bien. poner? Bueno, Pará, yerba vamos a hacer, cayena. voy a, eso te iba a preguntar. Voy a juntar varias preguntas que se juntaron, o a unarlas que se juntaron ahora, y con esto por Sí, ahí cerramos tu parte para darle lugar bien, también al resto de de los bien, expositores sí, si quieren aportar algo más. Eh, perfecto. co- la pregunta es, ¿se hace de a capas? Si es por capa, si eso se tiene que revolver, si se tiene que poner tierra, si se tiene que poner orgánico, después tierra, si las cáscaras de cítricos aportan mucha acidez. Yo no eh, sé por qué la cáscara de cítrico siempre es la pregunta como, ¿le pones cáscara de cítrico? Yo pongo absolutamente todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que Yerbas, sucede? todo. Todo, todo, todo. Lo que interesa en mi punto de vista es la cantidad. Si pongo muchísima cáscara de cítricos, lo que puede llegar a generar es que genere mal olor o no puede generar, por ahí genere condiciones no las mejores. Entonces, todo es la Ujú. cantidad. Si en el cuadrado, si imaginamos un 100% de lo que voy a aportar, yo no pasaría del 1 o 2% en el aporte, en cada aporte.
de cáscaras de Bien. cítrico. Así como también la tierra que aporte, en una primera instancia sí agregar tierra, porque eso genera el aporte de organismos que después van a cumplir la función de compostar, pero no tanto. Y generalmente cuando yo agrego residuos, después los tapo, pero con una lluvia de tierra, como para taparlos. Porque Muy bien. también, No mucho. como una pequeña, Es como pero siempre. también puede ser con viruta, con hojas, no pongo 10 centímetros Pasto, de ¿no? tierra. Ahí estaban aportando también diciendo algo de pasto, por ejemplo. Pasto, sí, exactamente. Pasto es fantástico para taparlo. Taparlo porque la cuestión del compost es importante que entre comillas, respire y que pueda Bien. eliminar todos los gases que se producen en las distintas etapas. Si yo lo tapo y lo sello, sea con acerrín, partículas finas, tierra, partículas finas, lo que genero es, y después eso llueve encima o lo humedezco un poco, eso genera que se sella. Y cuando se sella la superficie, impide la salida de los gases. Cuando se produce eso, o la transpiración de toda la pila de compostaje, lo que produce es que o aumenta la temperatura, o aumenta la humedad, o se generan procesos anaeróbicos que no me generan un buen compost. Entonces hay que tener, Perfecto. con la cuestión de taparlo, sí, yo lo tapo completamente, pero con una fina capa. Siempre tiene que Bien, haber Mauro. una posibilidad de que respire. Y es muy importante en cada aporte, más o menos cada 2, 3 veces por semana. Si yo aporto una vez por semana un tacho de 20 litros, que lo lleno y lo aporto. Ese aporte yo remuevo un poco la superficie. No el global de todo, No la todo. pila de Ok. no todo, un poco la superficie, porque en capas de más abajo ya se están dando, hay procesos en los cuales en ese momento no hay que revolver, sino que hay que revolver lo superficial y se van agregando las capas. Bien. E igualmente, Perfecto. si se remueve todo, no pasa nada, porque eso sigue su desarrollo. Yo siempre digo que lo importante es dejar que se desarrolle naturalmente y nosotros vamos controlando, porque lo que nosotros queremos es que, aparte de eliminar los residuos, es generar un compost bueno para poder usarlo. Claro, que se vuelva a ser fértil para poder darle fertilidad al resto de la tierra, ¿verdad? Sí, sí. Mauro, si yo para esta primera etapa creo que hay muchas cosas que ya fueron como abordadas. Si alguno de los expositores quiere agregar algo más, es el momento, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Acá hay gente haciendo preguntas a lo loco, pero bueno, de alguna manera Mauro Es, fue ahí despejándolas. perdón, es importante aclarar que del tema de compostaje hay 80 millones de preguntas y se podría hablar hasta el infinito. He conocido gente que siempre que me ve me hace preguntas del compost. Y yo le hago una sola pregunta. ¿Empezaste a hacer compost? No. Y Muy bueno, bien. la cuestión es empezar. Es como, ¿me puedo Des- ganar el Kini? ¿Fuiste a jugar? Claro. lo importante es empezar. Y obviamente te vas a equivocar. Y cada vez que vos pruebes te vas a equivocar menos hasta que más o menos digas, esta es más o menos la forma en la que tengo que hacer. Y perder el miedo porque en Correcto. definitiva es poner verdura en un pozo y taparlo con algo para que se generen las cosas, la magia de la naturaleza para que Ok. después tenga tierra. No hay que perder Bueno, Mauro, excelente. No hay que perderla, te dejo redondear ahí. No hay que perder y se me cortó, así que no hay problema. Perdón, perdón, perdón. Tomé un Bueno, mate y se me fue. tenelo ahí. Bueno, Mauro, muchas gracias. Igual seguís ahí presente, Sí, por sí, sí. supuesto, mientras continuamos con la próxima pregunta. En este caso, seguimos con el proceso del compost y ahí ya estaban haciendo unas preguntas en el chat. Se mencionaron muchas veces, de hecho en el primer conversatorio también se habló de esto, lo mostró Francisco de Río Grande, lo mostró también Carlos,
se mencionó el tema lombrices como parte del proceso o algo que puede darse naturalmente o bien se pueden incluir y se pueden agregar. ¿Para qué sirven las lombrices? ¿Cómo se producen? ¿Por qué hay lombrices californianas? ¿Y por qué hay fueguinas? ¿Cuál es la diferencia? Esta pregunta se la voy a derivar como inicio a Fabián Vanella. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación a los organizadores y bueno, buenas tardes a todos los oyentes. A ver, ¿por qué incluir lombrices? Las lombrices mejoran un poco el proceso de compostado, lo llevan un poquito más allá, ¿sí? Imaginemos que a todo el proceso de degradación que hacen naturalmente todos los microorganismos que entran, toda la microflora que entra a descomponer una masa orgánica vegetal como la que estaba describiendo Mauro, eh, evidentemente si pasaran por el tracto digestivo de otro organismo que a su vez tomaría parte de esa energía, porque estamos hablando de procesos energéticos, ¿no es cierto? eh, eh, estos microorganismos serían degradados y esto hace que microorganismos y también materia orgánica que está en descomposición. Las lombrices se sirven de ambas cosas, ¿no? De tanto de microorganismos como de materia orgánica que se está descomponiendo. Si me permitís, quisiera compartir pantalla. ¿Sí? Dígame, por favor, si Claro. se está viendo Ahí bien. está Paola. Ahí está queriendo. Ahí va. Ahí A tenemos. ver si... Experiencias realizadas en el CADIC. Ahí está. Buenísimo. Les voy a contar un poco algunas experiencias que hemos hecho en el CADIC y voy a tratar de redondear al final esta pregunta que vos me haces de por qué lombrices y sobre todo por qué californianas o por qué lombrices locales, ¿no es cierto? Que eso me parece que es la parte más interesante de esto que yo tengo para contarles ahora. Bueno, a ver, algunas experiencias realizadas en el CADIC. En el año 2016 empezaron a hacer, mucho antes de que yo me interesara por este tema, por parte del ingeniero en producción agropecuaria Gustavo Batter y por el técnico agropecuario Laureano Coronel. Ellos empezaron a hacer algunas experiencias de compostado, tratando de mejorar, tratando de implementar algunas mejoras, pero sobre todo tratando de mejorar el proceso aquí en Tierra del Fuego, ¿se entiende? Como bien dijo Mauro, hay muchísimo escrito y muchísimo para decir sobre el compostado, ¿no? Ellos lo que empezaron a hacer como mejoras, por ejemplo, fue tratar de mejorar la condición ambiental del compostado, ¿sí? Nosotros, una de las cosas que bien dijo recién Mauro, es el problema del frío. Cuando llega el frío, todo este proceso empieza a aletargarse. Es una cuestión simplemente metabólica. Todos los organismos que están involucrados en este proceso son de tipo poiquilotermos. Esta palabrita difícil lo que quiere decir es que su metabolismo depende de la temperatura. Imagínense ustedes en esta zona subantártica, que no le dicen así por nada, imagínense en invierno, todo se detiene. Aunque hay una pequeña ventaja que después la voy a mencionar. Después se empezó a tratar de hacer trabajos en donde se pudieran ir siguiendo, digo, en esta experiencia que se hizo en el 2016, también, como bien dijo Mauro, el problema temperatura, el problema humedad, hay otras variables que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la acidez, todo eso influye en la construcción, entre comillas, de un buen compost, ¿no es cierto? También otro proceso que es muy importante es la aireación, ¿sí? Recién Mauro lo estaba comentando, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que se incorpore oxígeno en una masa de compost, sobre todo cuando uno quiere ir a una masa grande de compost? Voy a tratar de... fíjense ustedes, otra de las cosas que se intentaron en estos primeros trabajos es lograr masas críticas lo suficientemente altas como para lograr
un proceso en particular que es el proceso de termogénesis, ¿sí? Del cual sé que otros oradores van a hablar mucho después, así que no me voy a adentrar Muy bien. en ese tema. Pero la idea de meterlo bajo cubierta y tratar de hacerlo bajo cubierta mejoró ese proceso, ¿sí? Esta zona Genial. muy fría por ahí le puede traer problemas a esto de elevarse la temperatura en la masa de compost. Eso es lo que significa termogénesis. Pero claro, hay que airear, ¿sí? Bien. Otra cosa que se aproximó, se intentó aproximar, es el equilibrado de la proporción carbono-nitrógeno, que es muy importante para lograr, digamos, que el compost sea un muy buen fertilizante, ¿sí? Por ahí, el trabajo que nosotros hacemos en nuestras casas, que es totalmente informal, nos lleva a tirar siempre un determinado tipo de desecho orgánico vegetal, que son lo que nos sobra de la cocina, ¿no es cierto? Pero eso nos puede hacer que se desbalancee esta composición de carbono-nitrógeno. Entonces, es necesario, de alguna manera, agregarle componentes que tengan una mayor cantidad de uno de estos elementos, generalmente el carbono, y en ese caso es cuando nos conviene meterle viruta de madera, ramas, podas, que son todos los desechos estructurales de las plantas. ¿Cuál es el problema ahí? Bien. Esos desechos demoran mucho en descomponerse y en incorporarse, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, bueno, algunas mejoras obtenidas, se favoreció la etapa termogénica, se mejora la calidad del compost, y otra cosa que mencionó Mauro es lograr una disminución en el tiempo de compostado. El hecho de lograr tener un trabajo bajo cubierta, lograr esa fase termogénica mejora, disminuye esos tiempos, en pocos meses se logran excelentes compostados con un porcentaje muy elevado de materia ya dispuesta a ser tamizada y utilizada. Bien, pero pasemos Fabián, antes de que entonces a las... y Sí, ¿sí? antes de que te ¿Ole? metas de lleno en hombre compostado, ¿me estás Sí, escuchando? sí, sí, sí. Hola. Justo dijiste, bueno, listo, ya tenemos entonces nuestro compost. ¿Cuál es o sea, cómo sabes que está listo? O sea, ¿cuál es A ver, el detalle que me decís ahí? el detalle. Bien, a ver, vos sabés que hay Sí, la verdad de la milanesa. claro, Algunas formas muy, yo diría caseras de saberlo, por supuesto. No vamos a ir a buscar un análisis químico, ¿sí? Eso sí lo bien, haríamos, por ejemplo, si tuviéramos un microemprendimiento. Hay laboratorios y empresas que se dedican a hacer análisis químico de este tipo, pero no es lo que estamos buscando. El problema es que nos tenemos que asegurar que todos estos nutrientes sean fácilmente incorporables por las plantas. Entonces, la forma más fácil es, después les voy a mostrar algunas fotos, es llegar a casi no distinguir qué es lo que pusimos primero, ¿sí? Si nosotros no podemos distinguir bien, lo que pusimos primero y tenemos una materia que es negra, que cuando yo la paso por las manos tiene una consistencia casi cremosa, ¿no? O sea, uno la pasa y parece como un betún que un poco me tiñe la mano. sí, Eh, Tratando, después vamos a charlar un poquito del tema humedad, tratando siempre de que no chorre, también lo mencionó Mauro, que no se llene de agua porque se facilitan los procesos anaeróbicos, y básicamente el compost lo que va a pasar es que se va a pudrir. Tampoco pasa nada, ¿no? claro. No genera una situación perjudicial para la salud humana. Lo que sí genera son olores horribles. Pero bueno, eso, Eso es inevitable, ¿verdad? Lo del tema de los eso olores, porque ahí también hay no, preguntas que dicen, no es inevitable, no es inevitable, mira, para nada, para nada. Si está bien, si está bien aireado, si hemos hecho un buen proceso de aireación, si no hemos permitido que se produzcan procesos anaeróbicos, no va a tener un problema de olores desagradables en la casa. bien, Quizás el problema es que, claro, la matemática de esto no es una matemática perfecta. Entonces, si vos lo estás haciendo, por ejemplo, en el patio, por ahí no te importa mucho, pero si lo estás haciendo claro, en el hall frío de tu casa y en una de esas, sí. claro, Recién hace un ok, ratito mencionaron el tema cítricos. El tema cítricos es un problema y una de las cosas que hace es generar mal olor.
¿Se puede usar cítricos? A mi criterio sí, y lo he consultado incluso con especialistas de la zona del litoral que tienen puro cítrico para hacer compost, ¿no? Aparentemente mejorando la aireación mejora mucho el tema del mal olor del cítrico. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, una totalmente. cosita más. Con las Una sí. cosita más. ¿Uno puede atacar el compost antes de que esté 100% hecho? Sí, sí se puede, ¿no? Va a llegar un punto en que los procesos de descomposición se van a empezar a enlentecer. Y sobre todo, todos los componentes leñosos que uno le ponga, y bueno, la verdad es que son difíciles de descomponer. Entonces, ¿qué hace uno? Lo tamiza, ¿sí? Lo tamiza para lograr encontrar esa fase ya indistinguible, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos una buena incorporación, una buena, digamos, posibilidad de que las plantas se nutran de él. Perfecto. Bueno, voy a la... Vamos con las lombrices, derecho. Vamos con las lombrices. Bien. A ver, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven las lombrices? Como dije antes, las lombrices lo que tienen es que le dan un procesado más a todo esto, ¿sí? Cuando un elemento orgánico se está descomponiendo, toda la flora, la microflora, lo ataca desde afuera, ¿no es cierto? Y se empieza a descomponer hacia adentro. Las lombrices lo que hacen es comer sobre esa microflora, son micrófagas justamente, y además no solamente toman parte de esa microflora, sino que además también atacan un poco la materia orgánica en descomposición en sí. Al pasar por el tracto digestivo se liberan un montón de elementos que por supuesto van a ser después utilizados por las plantas, ¿sí? Inclusive hasta hormonas, por ejemplo, desde de la microflora de hongos, hay hormonas que quedan disponibles y pasan por el tracto digestivo de las lombrices. Les cuento, en esta etapa de trabajo en CADIC nos sumamos Romina Mancilla y yo. Esta información la pueden encontrar en el número 15 de la revista La Lupa, si quieren. Ahí hicimos una pequeña presentación de esta pequeña innovación de la utilización de lombrices locales, ¿no? A ver, y acá yo, si me permiten, voy a hacer un poquito de militancia, ¿no es cierto? Espero que no le caiga mal a nadie, lo digo en el mejor de los sentidos. Yo prefiero realmente no traer nuevas especies a la isla, ¿sí? Es mi consejo, como biólogo es mi consejo, no traer nuevas especies a la isla. Entonces, si lográramos trabajar con las especies locales a todo nivel, tendríamos menos problemas medioambientales después por escape de especies que se asilvestran, se hacen invasoras y tenemos problemas. Eisenia fétida no es una especie, la lombriz roja californiana, que de californiana no tiene mucho, porque en realidad es euroasiática, si mal no recuerdo, asiática. No se asilvestra fácilmente porque depende mucho de temperaturas ligeramente elevadas, no le cae tan bien las temperaturas bajas. ¿Se puede trabajar con Eisenia en bajas temperaturas? Sí, pero con pilas de compostado muy altas, muy grandes, o bajo cubierta, ¿sí? Entonces, bueno, si las lombrices que están en nuestros jardines ya hacen el mismo trabajo, ¿para qué pagar? Además, porque Eisenia vale plata. Entonces, nosotros probamos 2 lombrices, que son, les doy el nombre científico porque vulgar, hasta donde yo sé, no tienen, Dendrodilus rubidus, que es una especie más bien pequeña, de tamaño máximo, llega a los 5 o 6 centímetros de largo, no mucho más, y se la suele distinguir porque tiene una colita amarilla. Lumbricus rubellus es roja y llega, cuando se estira, puede llegar a los 10 centímetros de largo. Estas 2 especies están mencionadas por la bibliografía, no descubrimos la pólvora nosotros, ya hay bibliografía que las menciona como aptas para hacer lombricompostado, y aparentemente esta chiquitita puede ser un poco mejor, porque aparentemente yo sospecho que hay un problema metabólico, justamente se mantienen activas a bajas temperaturas y esto les da una gran ventaja. Y tienen un tiempo generacional mucho más rápido, se duplica su población rápidamente y demás. Bueno, esta es una vista de los cocones, ¿sí? Probablemente de Dendrodilus rubidus, por el tamaño que tenían, no llegamos a distinguirlo. No hay problema si se mezclan las lombrices en los compostadores, es más, es difícil mantenerlas separadas.
Bueno, acá Sí. justo hay una pregunta que dice, yo le puse compost, al compost las lombrices y aparecieron en el jardín abajo de los troncos o piedras. Creo que andan bien. No entiendo lo último de creo que andan bien. Bueno, aparentemente le puso a su compost las lombrices que le aparecieron Sí, ahí por el jardín sí. y Bueno, como ahí que está, ahora entendí, ahora aparentemente le entendí. estaría Sí, funcionando. es que claro que le va a funcionar. Sí, sí, le va a funcionar. Si sostienen, como dijo Mauro también, el tema humedad, si sostienen, el tema humedad, ahí hay otra regla mnemotécnica fácil. Si ustedes agarran el compost y lo exprimen y salen mucha agua, está pasado, que tiene demasiada agua. Lo que hay que Bien, hacer es exprimirlo y que genial. salga apenitas una gotita, ¿sí? Eso es un 80% de humedad, más Bien, o menos, y las lombrices van bárbaras. A ver, claro, sí. ahora les iba a mostrar un par de fotos. Déjame que, esa pregunta de dónde sacar las lombrices, déjamela ahí en el tintero Sí. porque después te la contesto al final. Dale. A ver, ¿Te en parece que con esta, eso redondeamos con la sí, sí, pregunta? sí, sí, Con esa, dale. perfecto. Genial. Bueno, ese es un ahí tenés la respuesta, ¿no es cierto? Primero se ve así y después se ve así, ¿sí? Claro. Esto, nosotros hicimos una prueba de cómo reaccionan cultivos determinados, en este caso cosechas de acelga, y esto, por ejemplo, es el mejor resultado obtenido con un 50% de compost. ¿Sí? El lombricompuesto mezclado con un 50% de tierra empobrecida, tierra de mucho uso, dio realmente un resultado abrumadoramente más alto que cuando se trabajó con la tierra, que es la tierra del invernadero de Cádiz. Lo que pasa es que ya tiene ¿Qué, años de ser, uso y está empobrecida. Sí, qué ese número que mostrás que es perdón, kilos? disculpen. ¿En qué se Les voy a traduce? leer el gráfico. Disculpen. Biomasa Está bien. cosechable. Eran hojas de acera. ¿Sí? Esta biomasa está medida en gramos y tiene un tiempo determinado. Fíjense, la misma cantidad de macetas plantadas al mismo tiempo nos dieron sin compost 1,5 kilos de masa cosechable. Eran plantas Ujú. chiquitas, no se desarrollaron mucho en las macetas, y casi 4 veces más con la mejor proporción de compost que probábamos, que era con el 50% de compost en la tierra. Es muy, muy grande la diferencia en la biomasa cosechable que se obtiene. Imagínate un huertero que lo que quiere es sacar plata, diciéndolo en el buen sentido, hacer Obvio, una sí, sí. explotación comercial. Bueno, este tipo de resultados son súper interesantes. No conseguimos una mejora con mayor agregado, ¿sí? Con el 75% de agregado de compost. Y esta foto a mí me gusta mucho porque es bastante espectacular. Fíjense, acá estábamos hablando de hojas, ¿no? De la biomasa que uno se come. En este caso Claro. son las raíces. Esto se Bien. corresponde con el tratamiento número 2, que es el 75% de compost, y este con el número 1. Es impresionante la diferencia en el desarrollo Mucha radicular. diferencia, totalmente. Muchísimo, Bueno, ¿sí? queda más que explícito que las lombrices ayudan y mucho. Y ayudaron Eh, bastante. sí. A ver, Si les quisieras muestro redondear con esto. esto de la Sí, pregunta, sí. la pregunta, ¿de dónde sacar las lombrices? De abajo de cualquier maceta. Esas son las mejores, ¿sí? Son Bien. lombrices Ujú. epígeas, son las que están afuera de la tierra. Yo en mi casa las tengo en este compostador, que es cuadrado y está partido en 4, de tal manera que las lombrices pueden seleccionar incluso el lugar a donde yo las... O sea, yo las pongo acá, por ejemplo, pero si las lombrices encuentran que el Ujú. sustrato está mejor acá, se van para acá o se van para acá. Hay que esperarlo un poco el compost antes de meterle lombrices, ¿no? Y después nada, estas fotos son simplemente para ilustrar actividades familiares, como por ejemplo salir a buscar lombrices. Y esto es un compostador. Yo con mi hija juego a eso. Le digo, ¿vamos a cazar lombrices? Vamos a cazar lombrices. ¿Vamos a darle de comer a las lombrices? Le vamos a dar de comer a las lombrices. Bueno, y eso Buenísimo. Bien, Fabián, sería todo por ahora. gracias. De Bueno, nada. ahí hay algunas preguntitas que siguen. Dice, bueno, ahí hablan de otra vez de tapar o no tapar el compost, pero por ahí ya lo vamos a ir abordando
con Fabián Bolleras, que es a quien le quiero preguntar, bueno, trabajando para el INTA, por supuesto, visitando huerteros, gente que los va a visitar a ellos también para hacerle consultas varias. Bueno, dan muchísimos cursos, ahora también salió las semillas del Pro Huerta, creo que dijeron, están saliendo y ya no había más en 10 minutos. Pero bueno, básicamente quiero concentrarme y también preguntarte algunas cosas que nos están preguntando quienes están participando ahora acá. Las experiencias sobre compostaje en el territorio y por parte del INTA, ¿no? ¿Qué tal, Carolina? Un gusto estar en este espacio, agradecer a los organizadores y bueno, buenas tardes para todos los que están hoy enganchados. Y como decís, el INTA hace muchos años que promueve la huerta agroecológica en el marco del programa Pro Huerta, y cada vez más se acerca a la gente a la agencia del INTA, bueno, en busca de semilla, en busca de información, y muchos que quieren iniciar la huerta. Y bueno, una de las recomendaciones que les damos es arranquen con el compost, ¿no? Como para ir ganando tiempo, y hay que empezar con el compost. ¿Y por qué? Y la verdad que el compost nos va a ayudar a preparar suelo. En general en Ushuaia no es fácil hacerse de un buen suelo, ¿no? De preparar un buen suelo, ¿no? Porque los suelos son efímeros, hay mucha piedra, hay que trabajarlo, ¿no? No es como en provincia de Buenos Aires que uno hinca la pala y tenés tierra negra. Entonces, el compost va a ser un aliado del huertero, ¿sí? Lo vamos a necesitar permanentemente para ir renovándolo al suelo, ¿no? Entonces, siempre damos esa recomendación, ¿no? Y lo otro es que, bueno, el proceso de compostaje nos va a ayudar, por un lado, lo que decía recién Mauro y Fabián, a reducir residuos, ¿no? Domiciliarios. Eso es importantísimo porque estamos transformando un residuo que es un problema en una oportunidad. O sea, ese residuo lo transformamos a través de este proceso biológico y químico, y bueno, y nos va a servir para incorporarlo al suelo, ¿no? Algunas cositas me quedaron de lo que dijo de la exposición de Mauro y de Fabián. El tema de solo incorporar huevo, cáscara de huevo al compost. Yo agregaría ahí el tema de las heces de los animales, ¿no? Me refiero a animales de granja, ¿no? Gallinas, caballos, vaca. Cenizas también, Cenizas fideos, son... arroz. No me voy a meter, porque ahora viene Eugenia y va a hablar más fino el tema microbiológico y todo, pero sí que a nosotros nos interesa y lo promovemos desde INTA, porque promovemos la granja agroecológica, toda la producción frutihortícola, pero también estamos promoviendo el tema del componente granja desde el programa Pro Huerta, a partir de la entrega de las gallinas ponedoras, la negrita y rubia INTA. Y bueno, y si logramos armar la granja agroecológica, la gallinaza, el estiércol de gallina es muy rico en nitrógeno, que mezclado con otra fuente de carbono puede ser muy útil para el proceso de compostaje, ¿no? Lo va a ayudar a desarrollar. Otro tema que me quedó ahí de lo que decía Fabián, para reforzar lo que él decía, es no incorporar las lombrices ni bien armo el compost, ¿no? Porque inicialmente se van a generar procesos muy fuertes, muy ácidos. Si hacemos, y lo otro es dos maneras de hacer el compost. Podemos hacer el compost todo junto, y ahí vamos seguramente a tener las distintas fases térmicas y el pH, y pasa de todo, ¿no? Eso está bueno también observarlo y poner en funcionamiento todos los sentidos, ¿no? Porque la acidez de repente inicialmente es muy alta, pues todos los azúcares ahí metabolizándose, y después la acidez se va para arriba, o sea, de muy ácido a muy básico, las temperaturas de 30 grados o temperaturas ambiente hasta 80 grados. Nosotros en el patio del INTA, con Eugenia Turuel, que hoy está trabajando en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, hicimos una experiencia de compostaje piloto junto con los operarios hortícolas que capacitó Katy Pojola, nuestra referente de Pro Huerta en el INTA, y lo hicimos era a principios de mayo. Estuvo durante todo un mes, era una pila grande, ¿no? Tenía 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 5 metros de largo. Y la hicimos todo de golpe, en una tarde. Y ese compost estuvo durante casi un mes, estamos hablando de mayo, ¿no?
a 70 grados centígrados. Era impresionante la temperatura que levantaba, y de hecho había que voltearlo cada tanto y regarlo para bajar un poco la temperatura, porque si no se nos va todo el nitrógeno, que lo necesitamos que quede en el compost. Entonces eso también, ¿no? Podemos hacer un compost todo junto, o podemos hacer un compost y lo vamos alimentando todos los días. Son procesos distintos que ahora seguramente Eugenia va a hacer algún comentario al respecto. Pero bueno, esta recomendación del INTA de hagan el compost tiene que ver con que necesitamos tener suelo adecuado para el cultivo, ¿sí? La dimensión ambiental también es importante. Nosotros hemos formulado un proyecto que participó Eugenia también en esa formulación y que tenemos expectativas de articular y de que se lleve adelante, que tiene que ver con promover los procesos de la práctica agroecológica, los procesos de compostaje y la producción de biofertilizantes, pensando en acompañar a los productores y, por otro lado, que los municipios reduzcan la fuente de orgánicos, ¿no? Sabemos que para la gestión de los rellenos sanitarios el orgánico es un problema que ocupa casi el 50% del volumen. Sí, justo acá una participante como proponía de poner composteras tal vez al lado de contenedores de basura, o algo para empezar a generar un poco más de conciencia. Está bueno y creo que es un poco lo que están proponiendo ustedes, ¿no? Sí, ahí hay varios ejes que se pueden trabajar. El que tiene un patiecito o un espacio puede hacer su compostera en su casa, situación ideal, ¿no? Y entonces todo lo orgánico que va generando lo va volcando al compost, y bueno, y ese compost lo va usando en la huerta. Pueden ser composteras comunitarias, los que no vivan en departamentos, qué sé yo, estoy pensando en las 640 viviendas, por ejemplo, bueno, algún sitio público, algún terreno donde se pueda hacer una compostera comunitaria. Y si no, procesos de compostaje ya más a escala industrial. Por ejemplo, en este proyecto nosotros proponíamos que los municipios empiecen a hacer el proceso de compostaje. Y bueno, y ahí sí hacía falta generar un poco de conocimiento, la parte química y la parte biológica, que por eso era importante la participación de Eugenia en ese proyecto. Es importante, tenemos expectativa de que finalmente se ejecute el proyecto, porque, sí, bueno, son procesos complejos que hay que ir monitoreándolos, ¿no? Permanentemente. Las temperaturas, claro, el pH, cuándo voltear, cuándo regar. Y bueno, pensando en que, por un lado, podemos reducir la fuente de orgánicos que generamos, ¿no? Como comunidad, y por otro lado, ese compost se podía destinar, por un lado, a los espacios verdes y por otro lado, a la producción frutícola de la provincia. Sabemos que hay necesidad de tierra, ¿no? Todos tenemos necesidad de tierra, no sabemos dónde sacarla. Bueno, el compost nos puede ayudar mucho en generar ese suelo. A ver, ¿qué más? Ayúdame, Caro. ¿Qué más? Algo muy importante, y no menor, hay acá, te digo, después hay como una charla paralela acá en el chat del Zoom, en donde a Mauro ya inclusive está contestando, y algunos obviamente, Cristian está proponiendo, si alguien quiere ir a buscar lombrices conmigo, que se prenda. Bueno, hay un montón de cosas. No sé si te pregunto a vos, o por ahí ya voy con María Eugenia, algo que me da mucha risa, pero para quienes ya están compostando lo han visto, ¿qué es la peluca del compost? Yo supongo que se refieren a la malla de micelio, porque bueno, ahí tenemos hongos, bacterias, tenemos insectos. Es un proceso biológico riquísimo, ¿no? No es que las cosas se pudren porque sí. O sea, ahí empiezan, los primeros que van ahí son los insectos, los más grandes, digamos, después aparecen las bacterias, los hongos. Nosotros, por ejemplo, incorporamos del cultivo de los hongos que estamos haciendo en el INTA, la Shiro o la Yoshitake, que los producimos sobre viruta de lenga, el micelio, el cuerpo, digamos, del hongo queda vivo en ese pan que ya se agotó, que ya no tiene nutrientes y no va a dar más fructificaciones. Eso lo incorporamos al compost. Y ese micelio ayuda y acelera el proceso de compostaje, es increíble, ¿no? Lo mismo que lo que decía recién Fabián con el tema de las lombrices, ¿no? También ayuda a que el proceso sea más rico y más rápido. Y lo otro, a mí me gusta hacer un paralelo respecto a la utilización del compost con nuestra ingesta de alimentos probióticos.
el compost es a las plantas lo que los probióticos es a nosotros, ¿sí? O sea, cuando comemos un alimento probiótico, qué sé yo, el yogur, el kimchi, el chucrut, los quesos, lo que estamos haciendo es incorporando nutrientes, pero también estamos incorporando microorganismos. Cuando incorporamos compost al suelo, lo que estamos haciendo es meter nutrientes, pero también, y esto es lo más importante, una flora microbiana muy rica, ¿sí? Que va a ayudar a la fijación de otros nutrientes y va a ayudar a fortalecer el sistema inmune de la planta. Y esto en la práctica agroecológica es muy importante, por eso también queremos que esto prenda, porque bueno, en definitiva esto va a redundar en la calidad de ese alimento. No es que comer una lechuga hidropónica es malo. Ahora, si a mí me dan a elegir entre una lechuga orgánica cultivada en un suelo que se le incorporó compost o una hidropónica, yo elijo la orgánica. Y bueno, es un poco la idea de que estamos haciendo en INTA. Bueno, y el INTA, lo que decías vos recién, Caro, ¿no? Desde que se creó la agencia del INTA Ushuaia, en los principios de los 90, estamos promoviendo toda esta práctica. Katy es la encargada de dar los cursos permanentemente. Es un tema que tiene mucha demanda, y bueno, y hay que seguir avanzando, hay que seguir aprendiendo y generando conocimiento, ¿no? Así que este intercambio Perfecto. lo agradezco y bueno, y es muy rico. Buenísimo. Bueno, y no por último, la última de todas, sino acá te tiramos todo el bolquete de preguntas, María Eugenia, así que atención. Hoy, bueno, hay un grupo de huerteros que es inmenso, Fabián lo sabe perfectamente porque tiene ahí un registro, porque aparte cada vez surgen más, porque este tipo de cosas también fomenta a que hay personas que por ahí no tienen su huerta, como decíamos, por ahí en las 640 o en lugares donde hay departamentos. Sí quiero compostar porque no quiero acumular residuos, pero después tengo esa tierra y yo no voy a tener 1000 macetas. Por ahí también, ¿qué hago con toda esa tierra? Y eso yo creo que lo vas a poder saber responder bien, aparte de poder hablar un poco de estos, del compostaje, si se pueden aplicar, por ejemplo, lo que se llama biopreparados, ¿sí? Y ya por ahí hablar de técnicas respecto a huerteros con mucho más campo o con más extensión. Un poco de las dos cosas te tiro así como final para vos. Podés empezar con lo que quieras, o sea, cultivos a gran escala y el compost, ¿no? Como si es suficiente, cómo se trabaja y después ya a ver qué hacemos con esa tierra que por ahí no vamos a cultivar nada, pero bueno, tenemos la tierra ahí y ¿qué hacemos? Buenísimo. Bueno, realmente muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio. Uno siempre aprende un montón. Bueno, Fabi recién me dio un excelente pie comentando acerca de la capacidad probiótica y prebiótica del compost, casualmente, o sea, añade nutrientes para las plantas y obviamente metabolitos de defensa y a su vez microorganismos benéficos. Si nosotros hicimos bien las cosas y produjimos un buen compost, ¿no es cierto? Esto que vos comentabas recién, Caro, acerca de los biopreparados, está pensado para zonas como esta, como Tierra del Fuego, en las que es un desafío elaborar un compost, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pensando también, y casualmente lo que comentaban los chicos anteriormente, en relación a no incorporar organismos alóctonos, o sea, bueno, que vengan de otros sitios, para evitar, ¿no es cierto?, bueno, que se nos vaya de las manos muchas veces estas situaciones de incorporar organismos exóticos. La idea es trabajar con microorganismos que provengan de recursos propios de la isla, ¿no es cierto? Como por ejemplo la turba. Claro. La turba es un componente, es un sustrato que, bueno, se caracteriza porque esa materia orgánica, es muy rico en materia orgánica, y esa materia orgánica no se metaboliza, ¿sí? O sea, se va acumulando. Es decir, la tasa de metabolismo que tiene es baja. Sin embargo, es una fuente muy rica de microorganismos. Estos microorganismos son, digamos, tienen un paquete enzimático que les permite metabolizar sustratos, materiales orgánicos, a bajas temperaturas.
Pero hay algunos Qué bueno. dentro de la turba que también están metabolizando, o sea, que digamos, pueden metabolizar a bajas temperaturas y también lo hacen a altas temperaturas. O sea, son facultativos, ¿bien? Entonces, creo que merece la pena estudiarlos, aislarlos, estudiarlos, ver qué ocurre con ellos. Estamos en esa fase, ¿no es cierto?, de descubrimiento, ya se sabe que existen, pero seguir explorando en estos beneficios que, por supuesto, respetando mucho el recurso, ¿sí? Nosotros consideramos un recurso muy valioso la turba y con una multiplicidad de beneficios ecosistémicos, pero este sería uno más, porque si nosotros, digamos, respetando este recurso y extrayendo de manera sustentable estos microorganismos, ¿no es cierto?, no impactándola, simplemente extrayéndolo del agua que drena de la turbera, por ejemplo, de manera natural, que trae todos los metabolitos y los microorganismos, podemos colaborar con algunos estadios del compostaje que pueden ser críticos en estas zonas, ¿no es cierto?, debido a las condiciones ambientales. Así que bueno, yo tengo algo para compartirles, si les parece. A ver, claro. ¿Vale? Sí, Como para... bienvenido, por supuesto. Buenísimo. Permiso. Ahí se ve un poco como aplastado. A ver. Está un poco lerdo mi internet, así que discúlpenme. Está bien, está bien. Bueno. Tengan en cuenta que esto está subiéndose también en Facebook, en la página de Facebook de USIN. Así que aquellos que por ahí tuvieron que salir o lo dejaron ahí pendiente, se pueden prender después. Va a quedar allí colgado. Lo vemos, ahí está mejor, María Eugenia. Bueno, gracias. Yo no o sea, estoy viendo mi pantalla simplemente, así que ustedes, si por favor me avisan. Bueno, un poco abordar el tema del compost, ¿no es cierto?, desde el aspecto microbiológico, porque en realidad todo lo que está pasando en el compost tiene que ver con comunidades microbianas que se van sucediendo, ¿sí? O sea, son poblaciones de microbios que están ejerciendo, están viviendo ahí, comiéndose los distintos sustratos y dándole paso, con los resultados de este consumo, dándole paso a la aparición de otras poblaciones. Entonces, yo sé que es algo técnico, y voy a tratar de no hacerlo tan técnico, pero es importante que nosotros sepamos qué es lo que está pasando a grandes rasgos, para que si tenemos algún inconveniente, o si de repente me aparecieron, qué sé yo, hongos de sombrero, como se llama vulgarmente, ¿no es cierto?, en la pila de compost, yo a lo mejor voy y lo tiro todo porque pienso que está mal, y eso es un indicador de que estoy haciendo bien las cosas en ciertas etapas. Entonces está bueno por ahí saber y conocer estos organismos microscópicos que son de tanta ayuda para nosotros, ¿no?, los microbios. Bueno, algo muy importante es que nosotros, nuestros suelos, tienen baja cantidad de materia orgánica. Es un 5% en suelos ricos de materia orgánica. Entonces, muchas veces se piensa de que porque hay poca materia orgánica en el suelo, digamos, no es importante, pero es muy fundamental, porque es irreemplazable, ¿sí? Y creo que ya tenemos sobradas pruebas de que, bueno, con los sistemas productivos en los que no se renueva el stock de materia orgánica, y bueno, tenemos suelos que son meros soportes físicos, ¿no es cierto?, y químicos de las plantas, pero la verdad es que no estamos consumiendo alimentos con todo el poder nutricional que podrían llegar a tener, ¿no es cierto? Y bueno, esto es que está faltando un elemento muy fundamental. Yo voy rápidamente por este tema, porque bueno, después ustedes pueden acceder a la presentación, inclusive yo estoy a disposición para ayudarlos y responder bien. Pero bueno, es muy importante porque a través de la materia orgánica que yo aporto con un buen compost, ¿sí?, que yo realicé en mi casa y que por ahí los residuos orgánicos me generan un problema en mi casa a escala doméstica y también a escala municipal o provincial, bueno, a gran escala son un problema los residuos, sobre todo los orgánicos, porque originan, digamos, bueno, todos estos inconvenientes que ustedes mencionaban recién. Entonces, yo puedo aprovechar ese recurso y darle un valor agregado y secuestrar el carbono en el suelo. El suelo,
va a funcionar como un sumidero de carbono y vamos a estar controlando, digamos, ayudando al ciclo biogeoquímico del carbono, ¿bien? Con una acción tan sencilla que podemos hacer cada uno de nosotros tomando conciencia, ahorrando ese carbono y secuestrándolo. El suelo es el mejor lugar para secuestrarlo. Es la mejor forma que nosotros tenemos para evitar el efecto invernadero, ¿sí? Si hay algo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar pequeñito, es aportar, darle al suelo el carácter de sumidero de carbono. ¿Sí? Vamos a estar haciendo una gran acción por el planeta y por nosotros mismos, obviamente. Entonces, yo quiero motivar a esta un poco idea. A esto que te decía, ¿no? Esto que te Sí, preguntaba, que es, bueno, no voy a cultivar, pero estoy haciendo compost, porque estoy reduciendo orgánicos de mi casa, entonces por ahí esa tierra cuando ya está bien, la puedo, digamos, esparcir, llevar a otro lado. tal cual. Sí, con el solo hecho de que yo la coloque en el patio de mi casa, aunque yo no quiera hacer huerta, quiero hacer flores o quiero tener un buen césped, Claro. yo no solamente que voy a tener un patio bonito, sino que además tengo que tener la visión de que estoy aportando algo muy importante al planeta, ¿sí? Y en lugar de tirar el residuo al tacho, que después va a ir a generar un problema a todos los ecosistemas, estoy haciendo un acto benéfico, ¿sí? Para nosotros mismos. Entonces, no es exactamente. Entonces, digamos, quiero reforzar este concepto porque yo sé que en este momento que estamos viviendo y que es tan crítico para reflexionar, me parece interesante que todos desde nuestro lugar podamos aportar un pequeño granito de arena. Bueno, como, digamos, volviendo un poco al tema del compostaje, son una serie de reacciones de óxido-reducción, el compost, ¿sí? Que se dan en el compost, generada por los microorganismos. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, se están estudiando ahora o se están analizando posibilidades de generar energía con el compost. Y bueno, no me voy a meter en el tema, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer a través del compost por la naturaleza de este proceso, ¿sí? La característica que tiene este proceso es que si bien es natural, pero nosotros lo controlamos y nosotros podemos controlarlo. Lo principal, y creo que lo dijo recién uno de los ponentes, es empezar a hacer, porque me voy a equivocar, y más en esta zona, me voy a equivocar, pero es muy valorable. O sea, la única forma, el compostaje es un arte. Entonces, de la única forma que se domina un arte es practicando. Y la práctica involucra el error. Bien, o sea, yo me equivoco, bueno, después voy aprendiendo de mis errores. Entonces, acá en esta diapositiva yo les paso cómo se desarrolla el proceso de compostaje para que ustedes vean que es algo bastante complejo. Y sí o sí, y esto es muy importante, creo que recién lo mencionó Fabi, no crean que porque acá estamos en Tierra del Fuego y hace temperaturas bajas, los microorganismos no están trabajando. Ellos sí trabajan si nosotros le damos las condiciones adecuadas, ¿bien? Si nosotros le otorgamos, es un medio de cultivo el compost. Si yo el medio de cultivo lo hago bien, entonces los microorganismos van a estar contentos y van a hacer su trabajo. Entonces, si yo, por ejemplo, en el sustrato, en las materias primas que yo armo para preparar mi compost, respeto la relación de carbono-nitrógeno, que también lo mencionaron ya, es muy importante. Si yo pongo un exceso de carbono, el compost no se me va a hacer nunca, en menos acá. Las bacterias y los microorganismos en general que están trabajando ahí no van a tener su metabolismo óptimo y no se me va a hacer nunca. Si yo por el contrario le pongo baja relación de carbono-nitrógeno, o sea, pongo mucho nitrógeno, mucho verde, mucha fruta o mucho estiércol, por ejemplo, y poco acerrín, poco, como decía uno de los chicos, poco papel, diario o hojarasca, que también tiene una buena relación de carbono-nitrógeno, o sea, tiene mucho carbono. Si yo pongo mucho nitrógeno, voy a empezar a sentir malos olores, voy a empezar a tener, digamos, voy a empezar a ver desprendimiento de vapores, voy a empezar a sentir olor amoníaco o inclusive
olor, digamos, el típico olor de los compuestos que tienen azufre, ¿no es cierto? Olor como a huevo podrido, Claro, digamos. claro. Amoníaco Eso, también. exactamente, o sea, todas esas cosas que son indeseables, bueno, yo me tengo que dar cuenta que es porque le pifié en esto, ¿no es cierto? Entonces, no pasa nada, es simplemente, bueno, incorporo, por ejemplo, más hojas secas, más paja, o puedo poner aserrín, ¿bien? O sea, incorporo cosas que tengan elevado carbono, ¿bien? Perfecto, Entonces, o sea, hay que tener una tabelita por ahí de alguna manera como para, por ejemplo, sí. porque vos dijiste carbono y yo no sé si a todos se les figura qué es, o cuando preguntaron si se podía incorporar fideos y arroz dentro de la tabla entonces de minerales, o de la parte en donde decimos oxígeno, dióxido de carbono, ¿dónde entra? Es como que habría que eso también tenerlo, ¿no? Medio a mano. Sí. Y hay que tenerlo en cuenta, Tampoco es para volverse loco, porque ya te digo, o sea, lo ideal es empezar con algo, empezar a hacer, a ver, me sobraron, tengo todos estos residuos, agarro en mi casa, ¿no es cierto? O bueno, si quiero, tengo una huerta, tengo un espacio un poco más interesante, bueno, tomo todo lo orgánico y empiezo a ver todo lo que venga de las frutas, ¿sí? Las frutas, por ejemplo, tienen una elevada relación, digamos, tienen mucho nitrógeno y tienen azúcares que son muy fácilmente digeribles por los microorganismos. Entonces, si yo solamente pongo frutas, voy a tener un pico enorme de temperatura y el otro día ya no voy a tener más nada, no voy a tener ni siquiera microorganismos, ¿sí? Entonces tengo que equilibrar la cosa. Sí. No, no, termínalo. Si querés, tenés que equilibrar la cosa, entonces ahí pondrías papel, acerrín, hablabas. Cenizas, claro. nos están preguntando ahí, que entiendo que es medio complicado, pero la otra vez también salió algo que se llaman ecofunerales y hablaban de composteras con cenizas de humanos. No sé si esas cenizas se están refiriendo, pero bueno, ponele, ya que estamos en la pregunta. Bueno, todo lo que es, digamos, todo lo que proviene de la combustión de las maderas, ¿sí? O del carbón, origina cenizas, ¿bien? Entonces, el tema de las cenizas es que aportan muchos minerales, ¿sí? Todos los minerales que eventualmente tenían la madera, ¿no es cierto?, de la que proviene, o la materia orgánica de la que provenga, contiene muchos nutrientes, pero sí tiene, a lo mejor va a levantar el pH de la pila del compost, ¿sí? Porque, bueno, tiene esa característica, ese sustrato, pero las partículas son tan finas que yo tengo que tener cuidado de cuánto agrego, porque por ahí, si yo, por ejemplo, dentro de las condiciones físicas que le tengo que dar a mi medio de cultivo, ¿sí? O sea, pensémoslo así, es un medio de cultivo para desarrollar poblaciones microbianas. Entonces, si yo a mi medio de cultivo le doy digamos, una estructura física como una pasta, ¿bien? No va a haber porosidad y por lo tanto no se va a producir el intercambio gaseoso necesario porque el proceso de compostaje es un proceso aeróbico. Si no, yo voy a estar trabajando en otro proceso que puede ser una digestión anaeróbica, pero que es completamente diferente. Si yo le meto muchas cenizas, entonces voy a colapsar, puedo colapsar estos espacios aéreos y entonces no va a fluir este intercambio gaseoso que hace falta para que los microorganismos se desarrollen de manera correcta y que puedan hacer su trabajo. O sea, yo le voy a dar las condiciones para que ellos después me devuelvan beneficios a mí. Entonces, por eso es que yo tengo que intervenir. ¿Sí? Bueno, entonces es importante que yo vea ese pico. Si yo tengo que meter la mano adentro del compost, que en este caso, bueno, nosotros trabajamos con pilas de compost, yo tengo que meter la mano y a mí me tiene que quemar la mano, porque 70 grados, vos metés la mano abajo en el agua a 70 grados y la quitas rápido, ¿no? Y bueno, entonces tampoco que te quemes mucho, porque si la temperatura es muy elevada, los microorganismos se mueren y voy a tener que volver a inocular la pila. Me va a quedar todo ahí, sino toda la materia orgánica. Entonces, es importante eso, alcanzar ese pico que por lo menos dure un tiempo para que la pila se higienice, no que se esterilice, o sea, no que se mueran los microorganismos, sino que se mueran los patógenos, que esto ocurre a los 60 grados, porque no quiero incorporar patógenos al suelo, no quiero incorporar patógenos a la tierra que después me va a dar de comer, ¿sí? Yo quiero proveer un material sano.
Entonces, para eso, bueno, tiene que haber este proceso de higienización que se da con la temperatura, y luego viene una fase en la que empieza a bajar la temperatura y ahí predominan los hongos. Bien, entonces ahí sí puedo encontrar, puedo observar hongos, por ejemplo, bueno, los basidiomycetes, que son estos hongos de sombrero, lo que se le llama así vulgarmente, ¿no es cierto? Puedo empezar a observarlos y eso me tiene que dar a mí la pauta de que yo he hecho bien las cosas. Porque estos hongos son los que se comen la materia orgánica más dura de digerir, más recalcitrante, como por ejemplo las ligninas, la celulosa, la hemicelulosa. O sea, al principio están más las bacterias, ¿no es cierto? Que las bacterias, actinobacterias, digamos, otro tipo de microorganismos que son los que se consumen la materia orgánica lábil, ¿no es cierto? La que está fácil de degradar. Después vienen los otros. Genial. Ellos generan Sí. Perdón. No, Sí. está bien. Yo sé que vos sabes muchísimo y por eso es que también te embalás porque, claro, una cosa te lleva a la otra, es indefectible. Pero bueno, hay algunas preguntas respecto a esto o sea, hablaste de algo importante y también tenemos que ir cerrando para ver algunas imágenes también que nos aportaron algunos huerteros. Por ahí focalizar puntualmente, por ahí para que sea práctico también para quienes están escuchando. Hiciste un aporte muy importante de esto de ser balanceado en cuánto pongo de carbono. Hablaste del celuloide y acá me preguntan, ¿sí? Papel y cartón, ¿cuánto se puede incorporar? ¿Vos por ahí recomendás hay algún sitio que quieras dejar para que la gente también pueda ver cuánto de cada cosa? Ahí diste un dato muy importante que es lo de meter la mano y saber que si está caliente, ese tipo de cosas también que hacen remover la tierra. Son datos que diste que están buenos, sí. Regar en el realidad, compost. Sí, se puede. En realidad es como lo decía recién uno de los chicos, yo tengo que cuando hago la mezcla del compost, tengo que tomar digamos, lo que se le llama la prueba del puño, tengo que tomar un puñado de este material y que no chorree agua, o sea, que esté húmedo, que se me forme, digamos, que adquiera la forma de la mano, del puño, pero que no chorree agua. Entonces ahí más o menos es donde yo tengo un 50% de humedad. Bien, y sí respetar la relación de carbono-nitrógeno lo más que se pueda. O sea, tengo que tener por lo menos 30 partes de carbono por cada parte de nitrógeno, ¿sí? Eso está todo tabulado, Yo, en todo caso, después, al que le interese, le puedo proveer las fuentes, pero igual uno busca, podés googlear, o sea, relación carbono-nitrógeno de los materiales y lo vas a ver. Si no, como una prueba fácil, todo lo que sea hojarasca, o sea, todo lo que vos veas de color marrón, digamos, en la naturaleza, eso tiene elevada cantidad de carbono, ¿bien? Y todo lo que es verde o las frutas, los estiércoles, tienen elevada relación, o sea, tienen una baja relación carbono-nitrógeno, tienen mucho nitrógeno, ¿entendés? Entonces tengo que tratar de poner menos de eso y más de estos materiales secos, digamos, ¿bien? O sea, el papel, el cartón, todo eso aporta. Sí, es muy importante no poner, por ejemplo, si voy a poner papel, puede ser de diario, pero no por ahí lo que viene de la compu, porque esas tintas tienen compuestos que pueden ser fenólicos o aromáticos, y eso, bueno, digamos, ralentiza o en algunos casos inhibe a los microorganismos. Otra cosa importante, no tengo que regar el compost con agua de red, o si lo hago con agua de red, tengo que declorarla, porque el cloro mata a los microorganismos, ¿bien? O sea, el cloro en la dosis que se pone en el agua de red mata, porque casualmente está matando a los microorganismos del agua, para que yo no me enferme, pero mata a mis microorganismos que yo quiero tener en la pila. Entonces, eso hay que tratar de eliminarlo. Puedo, digamos, dejar reposar el agua de red unos 2 días, o removerla para facilitar la gasificación del cloro, y recién ahí puedo incorporar ese agua o recolectar agua de lluvia o buscar otro tipo de fuentes para regar mi compost, ¿no es cierto? Agua que sea segura igualmente, ¿no? Tampoco le voy a poner agua, cualquier calidad de agua. Pero bueno, eso es importante, que pase por la etapa termofílica, que cuando yo después termine, no menos de 2 meses un compost. Estoy hablando del norte, no menos de 2 meses. Acá obviamente va a durar un poco más, ¿sí? Ya en la etapa cuando bajó la temperatura, lo ideal es taparlo para conservar la temperatura, sí dejarle
sacarle el nylon o el plástico y hacerle algún volteo, también puede ser, o ponerle algún dispositivo, como, bueno, en el INTA se había puesto, ¿no es cierto?, un caño perforado que hacía como una especie de chimenea y, bueno, insuflaba aire de manera artificial. Eso también es una buena técnica, o sea, ponerla adentro de la pila del compost. Bueno, todas estas cosas, ¿no es cierto? Y cuando yo ya alcanzo la fase de madurez, algo que habían dicho recién también, para aportar a lo que habían dicho, cómo me doy cuenta cuando está maduro, bueno, eso, que yo no pueda reconocer qué es lo que puse. Puede haber algún palito, alguna ramita, puede haber, porque eso es muy, muy difícil de digerir. Pero lo importante es que yo no distinga, a ver, si yo metí hojarasca, yo no tengo que encontrar eso después. Y sobre todo, tiene que ser aromático. Tiene que ser aromático. O sea, el compost es muy importante que, perdón, voy a dejar de compartir así, nos vemos. Perdón. Es muy importante. Tiene que ser aromático eso, bien, no aromático mal. Tiene que tener ese típico olor a tierra mojada, bien, que eso se lo confieren los hongos que están trabajando en la última etapa, en la etapa de madurez del compost, le confieren ese olor clásico a tierra mojada. La melanina de los hongos también es la que le confiere ese color marrón oscuro típico, ¿no es cierto? O sea, todas esas cosas yo tengo que prestar atención. Sí, por supuesto que si yo empiezo a percibir olores de como amoníaco o olores, digamos, como de huevo podrido, como les dije recién, inclusive hay algunos compost que producen metano, sí, he visto compost que producen metano porque hay anaerobiosis. Gas. Eso es gas metano, todo, claro. Todos estos gases son gases de efecto invernadero, así que ojo. O sea, tengo que tratar de hacer las cosas bien para que casualmente... Claro, o sea, además me puedo intoxicar yo también. O sea que, bueno, la idea es esa, ¿no es cierto? Bien. O sea, tener en cuenta estas cosas. Impresionante, súper completo, la verdad, todos, los Fabianes, Mauro, María Eugenia, por supuesto, siguen las preguntas y yo creo que en alguna oportunidad seguiremos hablando, sobre todo cuando toda esta gente que hoy está mirando acá tenga su pedacito de compost y obviamente ya empiece con otras cosas, todo va a seguir siendo materia de preguntas. Por lo pronto, bueno, queda como final y acá está abierta la pregunta para todos, si quieren intervenir o no. Un poco Fabián Bolleras desde el INTA habló como esto de si es necesario, todos creo que lo han abordado, esto de la importancia de que cada uno pone su granito de arena y después tanto el municipio como entes de todo tipo van soportando o conteniendo esta necesidad, pero entre todos tenemos que empezar. Es necesario también, sí, hacer el llamado al municipio a que aporte, a que esté presente, pero bueno, también está en nosotros investigar un poco sobre qué se está haciendo, cómo se está moviendo los distintos entes en general respecto a esto. Bueno, esperamos haber despejado dudas, generado más preguntas, eso es muy importante para futuros conversatorios. Todo eso lo pueden volcar también en el Facebook Tucin. Huerteros de aquí como Francisco, José y Facundo nos van a compartir ahora sus experiencias con algunos videos, así que los invito a verlos, ¿les parece? Se quedan acá y después va a cerrar la gente de la biblioteca con esta propuesta nueva que trae para todos ustedes, que les va a venir más que bien a todos aquellos que quieran meterse en este mundillo. Nos vemos. Vamos a ir primero entonces con imágenes que nos compartió Francisco Barría. Francisco, que ya es como un gurú para los huerteros locales. Francisco es de Río Grande, está en la asociación Selknam y tiene una huerta maravillosa. Se ha puesto también, le gusta el proyecto y se lo ha puesto al hombro y nos ha compartido algunas semillas. Así que bueno, ahí estamos viendo algo de lo que nos está aportando ese videito con algunos cultivos. Mientras tanto, el chat sigue ahí, sigue súper activo con preguntas de toda la gente que está participando, que es mucha. Les agradecemos, por supuesto,
estar acá. Fíjate ¿Está el Francisco WhatsApp. viendo? Lo tenemos acá a Francisco. Si querés hablar. Sí, si querés. Hola. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo ¿Querés están? contar un poco qué es lo que estamos viendo? Perfecto, sí. Excelente. Mirá, ¿Qué yo estamos viendo? le quiero comentar de que yo hago un compost porque tengo la suerte de tener una granja. Entonces el compost que yo preparo es una rotación de verduras, ¿no es cierto? Todos los desechos que salen a limpiar, todo lo que sea la plantación de consumo, todo lo que sea yuyo, por lo general se lo tiro a las gallinas. Las aves consumen, ¿no es cierto? Y después el desecho de las aves es el compost que yo preparo, lo dejo estacionar varios meses y de ahí obtengo el compost que realmente necesito. A ver, compost para mí es una palabra muy nueva porque yo lo conocí como abono de corral y lo sigo sosteniendo como abono de corral y lo sigo practicando también de la misma manera. De hecho, hace muchísimos años Genial. que vengo haciendo esto y me ha dado muy buen resultado. Entonces la fórmula no lo cambio todavía y creería que no lo voy a cambiar porque gracias a Dios me ha dado un resultado excelente. Así que me mantengo firme en lo que estoy haciendo. Escuchaba recién con el tema de las temperaturas. Genio. Es cierto que las temperaturas se elevan muchísimo, más aún cuando es abono de corral, porque de hecho los desechos de los animales hacen de que la descomposición sea más rápida y fuerte. Pero como es una granja en sí, no me influye mucho. Bien, es muy importante eso. Bueno, claro, tenés bastante espacio, eso es vital. Vamos a seguir viendo también con otra de las imágenes que mostraste, Francisco. Justo una de las preguntas que nos hacían a través del chat era si las heces de gallina o de aves en general ayudaba y lo acabas de confirmar. Así que Claro, buenísimo. claro. Sí, por eso también hay Benditos una los que parte tienen aves de corral. Sí, bueno, todas esas son partes de como es una granja, como le digo, toda es parte, por eso es una rotación, de verde a ave, de ave a huerta de vuelta. Trato de que sea lo más Muy natural bueno. posible. Todo tiene que ser natural, todo tiene que ser del mismo lugar. Sí, trato, como le Bien. digo, de hacer lo mejor posible las cosas. Ahí estamos Genio. viendo Tenemos ahí, el sí. lugar, ese lugar duermen las gallinas. Entonces, cada tantos días yo les agrego viruta o aserrín. Entonces, las gallinas, todas las heces que caen encima va quedando con viruta, o sea que ya está haciendo un compost en el mismo lugar. Pasado tantos días lo saco todo, por eso tiene un nylon debajo para que me sea más fácil la limpieza y va transportado a un lugar al aire libre donde se hace la montañita que se prepara la tierra finalmente, porque después tiene que ser, ahí ya se ve como tierra ahora, y eso que no hace mucho que está puesto en... Mirá. Claro. Entonces, por eso Excelente. yo Bueno, trato tenés una cantidad impresionante, claro. todos los nutrientes están puestos en ese lugar. Por eso les digo, las verduras mías y las hortalizas, todo lo que cosecho, crecen en tamaño desproporcionado porque yo manejo solamente ese sistema. Carolina, ¿puedo hacer un comentario, Carolina? Claro, sí, por supuesto. Ahí estamos, Fabián, mientras te escuchas. Interesante buenas tardes. Interesante lo que dijo recién, ¿no? En general, en los gallineros se incorpora viruta en la cama, ¿no? Para favorecer el manejo del gallinero, y ahí estamos equilibrando la relación carbono-nitrógeno que se habló, ¿no? Que los chicos comentaron. Y ya se va haciendo el proceso de compostaje, ¿no? La viruta tiene muy poco nitrógeno, una relación 300, 400 a 1, o sea, 300 partes de carbono, 1 de nitrógeno. La gallinaza tiene 6 a 1. Entonces, estamos incorporando la fuente de carbono tan necesaria. La otra recomendación respecto a los estiércoles es no usarlos crudos, ¿sí? Si yo un estiércol fresco lo uso en un cultivo de lechuga, estoy teniendo un riesgo de contaminar esa lechuga, ¿sí? con microorganismos que pueden ser peligrosos. Entonces, por eso es importante, y en esto tiene regulación el SENASA, tiene una resolución de cómo es el proceso, tiene que ser el proceso de compostaje, que nuestro compost, sobre todo cuando va a ser a escala industrial, pase por esa fase térmica para que se pasteurice, o sea que cualquier patógeno llegado a los 60 grados muere, ¿sí?
Por eso es importante tratar de que se genere esa fase térmica, ¿no? Y la recomendación, por favor, es no usar estiércoles frescos, no regar con agua con estiércoles o incorporarlos frescos al cultivo. Bien, Hola. muy bueno. Sí, Vieron cómo se va sumando, y aparte cuando se van aportando más imágenes y más experiencias vividas, esto es lo que cada uno de ustedes dijeron, es como arranquen porque si no arrancás no te das cuenta qué es lo que falta. Y ahí justo, mira, Fabiana al toque dijo, acá me meto porque Francisco, claro, viene trabajando arduamente en esto, entonces pudo meter otro dato. Es importante que nosotros lo hagamos. Sí, bueno, por eso lo mismo que detallé antemano, de que eso, una vez sacado de corral, lo llevo al aire libre y lo dejo. Yo no trato de trabajar en el mismo año. O sea, dejo de una temporada para otra. Todo lo que cosecho, o sea, todo lo abono que saco este año, en esta temporada recién lo voy a implementar en la tierra en la temporada que viene. Trato de mantener una reserva para que nunca me falte, porque a la tierra no le saquemos solamente, pongámosle también. ¿Entiendes? Perfecto, súper claro. Sí, sí. Bueno, Francisco, vos sabés que te tenemos acá como referente para toda la gente de Tierra del Fuego, así que ya en algún momento, ya dijimos todos que te vamos a hacer un Instagram, vas a hacer tutoriales a lo loco, creo que hasta los Fabián tanto Vanela como Olleras dicen que sí, Mauro obviamente, Mauro ya es moderador del chat, yo ya me doy por prácticamente terminado toda mi función, porque acá ya todos se repartieron, cada uno se repartió su experiencia y su rol, así que perfecto. Yo creo que no hay mucho más para agregar. Sí, me gustaría invitar a las chicas ANEL de la biblioteca, mientras tal vez terminamos de ver las imágenes que nos compartieron Facundo Soro también de su huerta. Ya las invito a que entren en el Zoom y hablen de esto que hay para proponer desde la Biblioteca Verde, como a su vez también desde UCIN. ¿Les parece, chicas? Hola a todos, ¿cómo están? Igual creo que los videos de Facundo tenían volumen porque explicaba las 3 tipos de compostera, así que si hablo voy a pisar el video. Bueno. Ok. Yo como no estaba escuchando ningún tipo de audio, por eso las convoqué. Si quieren ponemos el video de Facundo y vamos escuchando entonces. A ver si se escucha. Creo que está... ¿Se quedó trabadito? Sí. Bueno, si no voy adelantando. Dale. Bueno, activo la cámara. Igual no me van a ver porque está compartiendo Sabrina. Bueno, agradecerles a todos. También tuvimos gran cantidad de participantes en este conversatorio. De parte de la Biblioteca Popular Storni, que estamos haciendo la transición hacia Biblioteca Verde, y también del colectivo UCIN. Solamente voy de la Biblioteca Verde comentarles que nosotros tenemos una compostera bastante grande. La idea es colocarla en el frente para que sea una compostera comunitaria. Es una compostera que donó la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad. Así que aquel que esté interesado en donar los orgánicos en esa compostera, no hay problema. Se aceptan donaciones de los orgánicos. La biblioteca está ubicada ahí en Chubut 1843, al lado del Colegio Las Lenguas. Bueno, agradecerles la participación y vamos a seguir trabajando. Y ahora le cedo la palabra a Sabrina, que también tenía algo para comentar. A ver, Sabri. Sabri también estaba ayudando ahí con las imágenes, pobrecita, estaba queriendo luchar un poco con la tecnología. Pero bueno. Sí, no sé qué pasó. Había mucha información interesante también en los videos, pero bueno, nos falló el audio. Quería... Por ahí se puede subir en UCIN, ¿eh? Es una sugerencia por ahí en vivo. Vamos a por ahí presentarlos desde las redes, a ver si podemos gozar también de esa información. La verdad que bueno, la idea de UCIN un poco es generar esta variedad de voces, poder entrelazar estas investigaciones que se vienen haciendo junto con las experiencias ya que tienen en territorio hace años,
Estamos fascinados con Francisco Barrías, en los grupos internos que tenemos, que cada vez somos más. Así que, nada, disfrutando un montón de la actividad de esta multiplicidad de saberes, y vemos que tiene mucho efecto también poder conocer desde lo micro a lo macro y hasta las prácticas, la teoría. Estamos pudiendo, por ahí, bueno, se quejan de que es muy poco el tiempo que tenemos, pero la verdad que es muy provechoso igual, porque en realidad es despertar nomás un poco la curiosidad en las personas, y ir preparándonos, ¿no? La verdad que fue muy interesante el cierre que dio Eugenia también, con respecto a prepararnos en esta realidad que estamos viviendo. Mi perra. Así que bueno, se armó justo. ¿Qué pasa con ahí los cachorros? ¿No les gustan las plantas? Así que bueno, por ahí en este sentido de prepararnos en la realidad que estamos viviendo, y la verdad que sí, se vienen escuchando otras experiencias a futuro que se pueden hacer con el compost. Este tema de generar energía es muy interesante, pero bueno, primero tenemos, como decía Mauro al principio, primero tenemos que arrancar, empezar a practicar, empezar a especializarnos en este tema porque es lo que se viene. Sabemos también que estamos viviendo en Tierra del Fuego, una característica muy insular que tenemos nosotros, y que estamos todo el tiempo dependiendo de alimentos del continente, y tener la experiencia, empezar a hacer el compost, empezar a aquellos que se animan a empezar a cultivar sus alimentos, nos genera una independencia, la verdad, impresionante, y más que nada poder contar con alimentos saludables. Así que bueno, excelente. La verdad que desde muy UCIN importante estamos eso. muy contentas, todas, con las actividades que se están realizando, y la predisposición que tienen todas las personas para hablar. Así que también quienes quieran, quieran también comentar alguna de las actividades que vienen realizando, quieren también tener esta posibilidad de charlar, realmente es abierto, pero eso es un conversatorio. Ya tenemos anotada, próximamente nos gustaría que empiecen a hablar las mujeres, hay muchas mujeres también cultivando, así que se viene en un futuro el conversatorio también con mujeres agricultoras. Así que bueno, muy bien. Muchas gracias a todas y a todos. Muy bien. Sigamos disfrutando. Dale. Gracias a Nel, a Romina, a Paula, que está en la parte, Paula Márquez, que está en la parte técnica. Por supuesto, a toda la gente que se presta a brindar toda la información. Compartir el saber es vital, ¿sí? O sea, no guardarse nada. Todas las preguntas siempre son bienvenidas, y este grupo de gente necesita siempre esta ida y vuelta. Empezamos a hacer, entonces empezamos a preguntar. Gracias a los profesionales, y bueno, nos estamos encontrando seguramente en otro conversatorio. Gracias a ustedes, a todos los que participaron activamente. Vimos ahí todas las preguntas y también los augurios y las felicitaciones. Corran la voz y seremos más, y mejoraremos, ¿qué te dice el planeta? Puede ser, ¿no? Y nuestra forma de alimentarnos y tantas cosas más. Hasta la próxima. Chao, hasta luego, y muchísimas gracias por la ¿Les puedo invitación. pedir si se prenden las camaritas y hago unas capturas? Dale. De los participantes. Sí, cómo no. Dale. Excelente. Chao, Laura, hasta la próxima. Gracias a todos. Hay mucha gente ahí saludando, porque la verdad que es un poco lo que también decía Francisco por ahí fuera de esto, que nos daba así como muchas ganas de seguir adelante, ¿no? Como que nos damos mucha manija entre nosotros, o sea, hablando mal y pronto. Pero es necesario, sí. Es necesario. Así que, y claro, sabiendo que hay gente... Sí. No, como si me permitís una reflexión, que la pandemia nos vino a cerrar un montón de puertas, pero también hay otras que se abren, ¿no? Yo creo que lo estamos percibiendo desde INTA. Sí, sí. Hay como una necesidad de reconectar con las raíces, con la tierra, y bueno, ver en eso una oportunidad, ¿no? Y una oportunidad también para trabajar todo lo que es seguridad alimentaria. Recién Sabrina comentaba esto, ¿no? De la dependencia que tenemos de los alimentos que vienen del norte, de por qué no podemos nosotros proponer otro esquema y empezar a producir acá, que es posible, no todas las hortalizas, pero por lo menos salir del 2-3% que producimos. Y bueno, y el proceso de compostaje es como la semilla, ¿sí? Necesitamos la semilla, necesitamos la tierra, necesitamos el compost. Así que
como reflexión final eso, ¿no? Aprovechemos lo que podemos hacer, la huerta, la granja, el compost, es algo que está a nuestro alcance, y bueno, invitar a la comunidad a que se enganchen. Perdón, ¿puedo decir una cosa más? Sí, por favor. Dale, cierra Mauro, ¿cómo no? No quiero cerrar, pero me inspira lo que dijo Fabián recién y lo que fueron diciendo todos, que hay una cosa que es muy importante, por ahí por la que yo empecé a hacer compost un montón, que es reducir los residuos de la ciudad. Estamos repletos de residuos y todos los residuos que nosotros generamos tienen una función para su reuso, recicle, etc. Y el compostaje es el reciclaje per se, bajo costo, etc. No existe inversión para reciclar este residuo. Entonces, me parece que es muy bueno lo que estuvimos haciendo acá, de conversar todos los datos que dijeron súper técnicos y excelentes. Bueno, el trabajo de las chicas de UCIN y de la biblioteca es fantástico. Ojalá que siga, crezca y lleguemos a hacer un montón de cosas. Pero principalmente esto del compost a mí me encanta porque genera un montón de beneficios, pero quizás principalmente 3. La reducción de los residuos, la producción de abono y el contacto con la naturaleza, el mancharse de tierra, el ver lombrices, el incluso olor a podrido y no a plástico quemado, olor a podrido de procesos de fermentación y descomposición, y que el vecino te pregunte por qué tu casa tiene tanto olor a podrido y no olor a quemado, por ejemplo. Es porque mis lombrices están trabajando y están generando abono fértil, hermoso, negro y con un olor exquisito que es olor a sustentabilidad. Me parece que esos 3 aspectos del compost, que es la reducción de residuos, la producción de abono y el contacto con la naturaleza, es lo mejor. Después viene el manual de todos los detalles que Eugenia, Fabián, todos estuvimos conversando, pero principalmente es empezar a poner residuos no en una bolsa, no en un contenedor, no en un relleno sanitario, sino en nuestro propio suelo, para poder generar un montón de cosas. Gracias. A vos, Mauro. Eugenio, estamos cerrando, dando cierre. Mucha gente se está despidiendo, aquí agradeciéndonos. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo andan? Estoy quedando sin batería. Un gran saludo para todos y, como siempre, un gusto. Realmente aprender y compartir está muy bueno. Vamos, que este es el camino. Es por acá. Esto es por acá. Es por acá. Aunque cueste, aunque en algún principio nos digan que estábamos locos, es por acá. Así que bueno, un gran saludo para todos y muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vamos a ir desconectando y por supuesto los invitamos a seguir en las redes sociales tanto de UCIN como de la Biblioteca Alfonsina Storni. Yo por ahora me despido. Si las organizadoras, organizadores. Y todas. Chao, muchas gracias. 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 Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Mauro, sos un capo. ¿Por qué? Soy yo. No, ¿cómo hablaba? La cara que ponía. Es pasión. Es pasión por el pasión compost. Compostera, es pasión compostera. Mauro, te faltó el OM.
del final. Ah, no me Claro, el inhibieron. mantra. Me inhibieron. La próxima hay que hacer el mantra del compost. Escuchando. Ah, pensé que estaba en tu charla. En tu charla de. Sí, Y yo estaba esperando. Traiciones. ¿Dejamos de grabar? No, está bien, te viene Sí, sí. Uy, pare. Ay.